Hacer una prueba. Sí. Abrimos el micrófono. Si puede decir 1, 2, 3, prueba de audio, por favor. Hola, uno, Uno, dos, dos, tres, tres. prueba de audio. ¿Me puedo quedar aquí o me tengo que acercar? ¿No? Ahí está, perfecto. Sí. Ok, me sale algo en silencio, micrófono integrado. Es por el audio del equipo, ¿no? Lo que sale en silencio. Sí, ese está bien. Cámara web desactivada. Sí. Ujú. ¿Qué le pongo? ¿Aceptar? Sí, sí, por favor. Ahí está bien. Vamos a vender un poquito más de luz, Ujú. doctora. Ok. Ujú. Está mandándonos un saludito, doctora. Hola, buenos días. ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. Yo no me pongo los audífonos, ¿verdad? Ok, no hace falta. Muy bien. Y no me tengo que acercar al micrófono, nada.
Buenos días, esta es una prueba de audio 1, 2, 3.
Muy buenos días, queridos odontonautas. Les saluda su amiga Diana Montoya desde el aula virtual de inteligencia dental. El día de hoy con una interesante conferencia patrocinada por nuestros queridos amigos de ITI México. Es un gusto para mí presentarles a la cirujano dentista, especialista en periodoncia e implantología de la UNAM, Carolina Higashida. Muy buenos días, doctora. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. Soy la doctora Carolina Higashida y el día de hoy vamos a hablar acerca de la importancia del fundamento biológico como clave para el éxito a largo plazo en la terapia con implantes. Brevemente, bueno, habrá gente que tenemos el gusto de conocernos y gente que no, entonces brevemente les voy a decir que, ay, no puedo pasar, no me hace caso, perdón. Yo soy formada en la Universidad Nacional Autónoma de México, estudié la carrera en la UNAM y entre la carrera y la especialidad tuve la oportunidad de estar en el Instituto Forsyth, trabajando con el doctor Sokransky un poco en microbiología periodontal. Y después continué con mi formación en posgrado, en el posgrado de odontología, para la especialidad de periodoncia. Posteriormente hice un diplomado en implantología y hoy soy profesora de la especialidad de periodoncia en la UNAM, orgullosamente UNAM. Antes de comenzar el tema, quisiera que recordemos cuál es la misión de la ITI, ¿no? Esta institución, gran escuela justamente para formar implantólogos. Y bueno, sabemos que la misión de la ITI es servir a la profesión dental para proveer una red global creciente para el aprendizaje de por vida en implantología oral a través de la educación integral de calidad e innovación en la investigación en beneficio del paciente. Quiero empezar con esta diapositiva justamente para recordarnos y centrarnos en que lo más importante para nosotros es que el paciente esté contento con su tratamiento, que podamos ayudar a nuestros pacientes a devolverles la función masticatoria, la confianza estética y mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. En la literatura científica, pues la manera de evaluar los éxitos ya no solamente se centra en la supervivencia de los implantes, sino que el éxito también se analiza en función del criterio biológico, biomecánico, funcional y estético y lo que nuestros pacientes refieren de satisfacción a largo plazo. Sin embargo, todavía seguimos recibiendo pacientes como este que estamos viendo, donde los implantes fueron colocados, parece ser que al azar, pacientes que llegan con quejas, bueno, situaciones como esta, donde el paciente no se ha logrado
Buenas tardes, queridas y queridos idontonautas. Les saluda su amigo Héctor Flores. Como se dan cuenta, Silenciado. intentando resolverlo. Gracias por su paciencia. Diana, por favor, quita la cámara para que no robe ancho de banda, solamente la presentación. Ok, está abierto. 1, 2, 3, está abierto. Han pasado los años, el paciente no regresó a su mantenimiento y cuando finalmente regresa, después de varios años, vemos que los implantes han tenido pérdida ósea, se han seguido perdiendo dientes, todo esto por la falta de mantenimiento. Otros casos, el caso de este paciente que viene para la segunda fase del tratamiento periodontal y vemos que hay ya infección alrededor de los implantes, no tiene ni un año de que se colocaron, hay supuración, sangrado, y al momento de hacer el tratamiento vemos que ha habido mucha destrucción alrededor de estos implantes y finalmente tuvo que ser extraído uno de ellos. Casos como este, donde se observa una zona inflamada, hay supuración y sangrado, tenemos bolsa profunda alrededor de la parte vestibular de este implante y en el momento del tratamiento, al levantar el colgajo, observamos que no hay hueso en la parte vestibular y ha habido destrucción de hueso también en la cresta alrededor del implante. Todo esto ha sucedido a pesar de que hemos tenido una evolución en la implantología, ¿no? En la implantología guiada. Y brevemente quisiera hacer como una recapitulación, ¿no? Inicialmente, los implantes se colocaban en donde había hueso. Entonces, en este caso, por ejemplo, dijeron, aquí en la parte en medio tengo hueso, ahí coloco el implante. Más adelante se pensó que era necesario colocar los implantes donde había una raíz. Y entonces se colocaron implantes atajo y destajo, como en este caso, donde vemos prácticamente un implante por raíz. Y más adelante, afortunadamente en esta evolución, se encontró que lo importante era que la implantología es una disciplina protésica, ¿no? Entonces, el desarrollo guiado después por inteligencia artificial. Y en un futuro, pues la idea un poco de la evolución de la humanidad es llegar a que los tratamientos sean guiados por robots, pensando que los robots no se equivocan, ¿no? Entonces, este video, que los puedo invitar a buscarlo en internet, es un video de un grupo de odontólogos chinos, donde el robot es, bueno, los médicos meten la información y en base a la tomografía y se hace la cirugía guiada y el robot es quien coloca los implantes y los odontólogos únicamente son ahora asistentes encargados de cambiar la fresa al robot para que coloque los implantes. Los avances en la tecnología nos han permitido que hoy la implantología sea un tratamiento predecible, ¿no? Toda la evolución que ha habido en las superficies reactivas de los implantes, el cambio en diseño, si eran rectos, ahora son en forma radicular, con cuerdas un poco más agresivas o no, los tipos de conexión, originalmente conexiones externas, hoy día la tendencia es hacia conexiones internas. Toda la evolución que ha permitido que tengamos hoy mejores biomateriales para regeneración, incluso el uso de proteínas morfogenéticas óseas, los implantes nuevos de circonia para tratar de sustituir al titanio y los efectos negativos de titanio, el software para poder hacer la planeación y cirugías guiadas y CAD/CAM para elaboración de prótesis con una mayor predictibilidad y tratando de buscar que el tratamiento para el paciente sea mejor. Sin embargo, a lo largo de todos estos años en implantología, seguimos teniendo estos problemas, hoy en el año 2019.
problemas donde mucositis, perimplantitis y deficiencias de tejidos blandos y duros son nuestro pan de cada día. Entonces, hay algo que no hemos estado haciendo bien. Un ejemplo es este caso, donde al parecer los implantes están colocados derechos, probablemente fue planeado con tomografía y una guía quirúrgica planeada en la tomografía, y sin embargo, cuando recibimos al paciente vemos estos resultados clínicos. Deficiencia de tejidos, tejidos inflamados, la paciente acude porque tiene dolor, evidentemente pues tiene dolor en esta zona, donde hay mucositis, no solamente mucositis, sino perimplantitis, y este es un tratamiento que se habrá hecho hace 2 años, donde sus dientes fueron sustituidos por implantes, pensando en que iba a tener un mejor resultado. Y bueno, aquí quiero poner como ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que nos pasa todos los días? Hay veces que tomas un Uber o cuando vas en la calle y pones el Waze, ¿no? Si tú estás en una ciudad desconocida, es una herramienta maravillosa de pronto poner Waze y decir quiero ir de aquí a acá y Waze te lleva por donde él piense que es adecuado. Pero cuando tú te mueves en tu ciudad y en un lugar conocido, hay veces donde pones el Waze y el Waze te manda por unos caminos que dices, oye, no, yo creo que el camino que yo me sé es mejor, o esta callecita, sé que puedo tomar un atajo y voy a llegar más rápido, o mejor no me meto por esta zona porque esta zona es más insegura, etc. Entonces, a lo que voy es que las herramientas de la tecnología son maravillosas en algunos momentos. Sin embargo, hasta hoy día todavía no han sido capaces de superar a la inteligencia del ser humano. Y cuando nosotros conocemos el terreno sobre el cual nos estamos moviendo, podemos usarlos como una herramienta, pero nuestro conocimiento nos va a llevar mejor al sitio hacia donde queremos ir. En esta nueva clasificación de las enfermedades y condiciones periodontales y perimplantares que acaba de ser publicada el año pasado, justamente es tan frecuente encontrar complicaciones que ya existe una nueva clasificación para las enfermedades perimplantares, donde se menciona, bueno, cuál es salud periodontal, se menciona la mucositis perimplantar, periodontitis perimplantar y deficiencias de tejidos blandos y duros. Hay varios artículos y sobre todo en muchos conferencistas en estos últimos años hacen énfasis en que el incremento en mucositis y en problemas de perimplantitis ha ido en aumento de manera alarmante. Entonces, con esta prevalencia que va en aumento, ¿cuál es el comportamiento que nosotros debemos de seguir, no? Este artículo de Tarnow habla de esto. También este artículo de Janoville y de Lang del 2016 menciona si realmente los implantes son la panacea o si quizás debemos de volver a enfocarnos en salvar dientes, en conservar los dientes que todavía tienen un buen pronóstico o incluso un pronóstico reservado. El doctor Wang, en una conferencia reciente, acaba de mencionar que un mensaje clave para llevar a casa es que los implantes son un tratamiento protésicamente guiado, pero requieren de un fundamento biológico. Entonces, justamente nuestro objetivo ahorita es hablar acerca de cuáles son estos principios biológicos, estos fundamentos biológicos a tomar en cuenta en el plan de tratamiento para la implantología, ¿no? Y vamos a hablar básicamente de 4 rubros. La selección del caso, que debe ser adecuada de acuerdo a la historia clínica y al diagnóstico de los factores de riesgo del paciente, conservar ligamento periodontal, dimensiones adecuadas de tejidos duros y blandos y la importancia del mantenimiento en la salud perimplantar a largo plazo. En cuanto a la selección de caso, no podemos olvidarnos de que lo primero que hacemos nosotros cuando recibimos un paciente es desde preguntar su nombre y sobre todo hacer una historia clínica minuciosa. En el caso de implantología, cuando el paciente viene preguntando por un tratamiento de implantología o estamos pensando en colocar implantes, la historia clínica debe ser muy minuciosa, ya que hay factores que no lo hacen candidato a un tratamiento con implantes. Por ejemplo, si hay enfermedades sistémicas como diabetes que no es controlada, un paciente diabético controlado no es candidato para implantes. Pacientes que son osteoporóticos o que tienen osteopenia, cáncer, artritis o algunos trastornos psiquiátricos, el cuidado especial es en el tipo de medicamentos que toman, ya que hay muchos medicamentos que afectan el metabolismo óseo y nosotros debemos estar conscientes de cuál es el manejo y cuáles son las precauciones que debemos de tomar y si es adecuado en ese momento colocar los implantes al paciente o si primero es necesario hacer interconsultas con sus médicos. Otros pacientes que han recibido tratamientos como quimioterapia, radioterapia, bifosfonatos, habrá que evaluar cómo está funcionando el metabolismo en el óseo en el momento en el que queremos colocar sus implantes.
También es muy importante ver cuál fue la causa por la cual el paciente perdió los dientes. ¿Fue por una fractura? ¿Fue por historia de enfermedad periodontal? Ya que sabemos que si un paciente tiene riesgo de padecer enfermedad periodontal, este riesgo no se elimina al eliminar los dientes. Sabemos que la enfermedad periodontal tiene un componente genético y hasta hoy día no es posible controlar esta predisposición genética y esta susceptibilidad genética a padecer enfermedades de tipo inflamatorio y crónico, como lo es la enfermedad periodontal. Entonces será muy importante hacer una valoración periodontal, valorar también el fenotipo gingival del paciente, si es un fenotipo grueso, un fenotipo delgado. Sabemos que el fenotipo delgado siempre va a representar un riesgo estético mayor. Habrá que hacer una valoración protésica cuidadosa, ver si el paciente presenta parafunciones, cómo es la oclusión, y evidentemente analizar cuáles son los hábitos del paciente. Un paciente que sea fumador, y sobre todo si es un fumador que fume más de 5 cigarrillos al día, será un paciente que tendrá un riesgo más alto de presentar perimplantitis con el paso de los años. De acuerdo al tipo de rehabilitación que vamos a elegir para el paciente, en algunas ocasiones donde decimos, bueno, por historia clínica eliminamos enfermedades sistémicas, el paciente puede ser candidato a implantes, y algunos pacientes serán candidatos para una rehabilitación fija, soportada por implantes, y otros pacientes serán candidatos si tuvieron pérdida de dientes por enfermedad periodontal o si son pacientes que no tienen una excelente higiene. Si nosotros hacemos una rehabilitación fija, vamos a dificultar la higiene. Entonces, quizás en algunos casos será mejor y más predecible a largo plazo colocar sobredentaduras. Un ejemplo, bueno, y también es importante mencionar que en algunas ocasiones la sobredentadura es un tratamiento adecuado y un tratamiento satisfactorio para el paciente, ¿no? Sabemos que en muchas ocasiones para la prótesis superior el paladar es algo que el paciente no quiere porque cambia el tipo de sabor de los alimentos. Tampoco quiere quitarse los dientes enfrente de otras personas. Bueno, sin embargo, no tendría que hacerlo, ¿no? Pero podemos colocar mayor número de implantes, que sea también una prótesis que tenga buena estabilidad, pero que pueda el paciente remover la prótesis para realizar la higiene. En este artículo, justamente hablan que pueden haber rehabilitaciones removibles sobre implantes con un éxito a largo plazo. Un ejemplo es el caso de este paciente donde vemos que llega en condiciones de higiene, no muy adecuadas. Él viene, ya le habían realizado, acaban de hacer unas extracciones en la parte superior. Vemos que como no hay dientes en la parte posterior, no hay soporte y entonces los dientes anteriores están totalmente vestibularizados y evidentemente habrán algunos dientes que ya no podremos conservar, ¿no? Sin embargo, bueno, esta es la radiografía, el panorama radiográfico, y vemos que algunos dientes todavía tienen un soporte adecuado. Si yo pensara en extraer todos los dientes y hacer una rehabilitación fija, en el caso de este paciente, y yo no corrijo las condiciones de higiene y no le enseño a mi paciente cómo debe de cuidar sus dientes, muy probablemente tendré un paciente con periodontitis en un lapso de menos de 5 años. En el caso de este paciente, lo que hicimos fue un tratamiento más conservador. Lo más importante fue hacer la fase 1 del tratamiento periodontal y hubo un cambio radical en los tejidos. Vemos cómo la higiene fue adecuada. Se conservaron las restauraciones que estaban adecuadas y donde no, se hicieron nuevas restauraciones. Y en la parte superior se colocaron implantes para una sobredentadura. Y vemos cuál es el cambio en el paciente, ¿sí? Otro punto muy importante es que no tenemos que quitar los dientes siempre y quitar todos los dientes para poder colocar implantes, ¿sí? Recordemos que los dientes tienen algo llamado el ligamento periodontal. Cuando nosotros volvemos a la parte de anatomía de primer año de la carrera de odontología, ¿se acuerdan que en la parte del maxilar, esto es lo que vemos, ¿no? Las raíces de los dientes. Por la parte vestibular del maxilar tenemos una cresta muy delgada y hacia la parte palatina tengo un hueso más denso, un hueso que me puede dar mejor soporte. Pero ¿qué sucede cuando yo hago extracción de los dientes superiores? Este hueso, que es tan delgadito, casi siempre se pierde, y entonces tengo un patrón de reabsorción de la maxila que va de la parte vestibular hacia la parte más palatina y pierdo todo el hueso
que justamente me va a afectar en los resultados estéticos que yo quiero lograr. En la parte inferior, también sucede lo mismo con los dientes anteriores, es un hueso más delgado y el patrón de reabsorción de la mandíbula va a ser un poco distinto. La mayor pérdida se da en sentido vertical en lugar de en sentido horizontal, ¿no? Aunque también tengo algo de pérdida en sentido horizontal. Y hacia las partes posteriores voy teniendo menor compromiso porque tengo un hueso más, un reborde más ancho. Ahora, ¿por qué se pierde tanto el hueso? Cuando nosotros vemos y recordamos la anatomía y la histología de los dientes y del hueso alveolar, recordamos que está el diente, esto sería la dentina, que está rodeada por el cemento radicular, y entre el cemento radicular y la cresta alveolar, yo tengo el ligamento periodontal. Rodeando el ligamento periodontal está el hueso alveolar y específicamente la parte del hueso alveolar que se llama lámina cribiforme. Esta lámina cribiforme, como su nombre lo indica, tiene pequeñas porosidades y es aquí donde las fibras del ligamento periodontal están insertadas, que van insertadas en el cemento radicular y después insertadas en la lámina cribiforme. Todo esto me va a dar, obviamente, un aparato de inserción donde tengo, si lo veo todavía aumentado, pues toda una red de fibras que es lo que me permite mantener estable a un diente. Incluso un diente que ha tenido pérdida ósea, incluso un diente que tiene recesión, incluso un diente que tiene movilidad grado 1, a veces grado 2, los dientes duran mucho tiempo. ¿Por qué? Porque tienen todo este aparato de inserción que nos permite dar estabilidad al diente. Y esto, muchas veces vemos pacientes que tienen 70 años, 80 años con dientes con movilidad y los dientes siguen ahí. Llevan 70 años en boca, 60 años en boca. Y hoy día sabemos que un implante con compromiso no va a poder durar tanto tiempo como un diente que ha tenido compromiso, gracias a que la naturaleza lo ha provisto de estos mecanismos de defensa. Cuando yo hago la extracción del diente, tal como lo describe Cardaropoli, de cómo es la cicatrización del proceso alveolar, la cicatrización del alveolo post-extracción, vamos a ver que voy teniendo una disminución en la anchura de la cresta y voy perdiendo anchura, de tal manera que en los primeros 6 meses es cuando mayor pérdida tengo. Llego a perder hasta 60% de lo que era mi grosor del reborde original. Ahora, además de las fibras del ligamento periodontal, tengo todas las fibras de inserción del tejido conectivo gingival. Estas fibras que van del alveolo al cemento, del alveolo a la encía, y todo este aparato de inserción de fibras gingivales me permite que cuando tengo presencia de algunas cuestiones anatómicas como dehiscencias, yo de todos modos puedo tener el margen gingival en un sitio estético. Y esto nos permite, por ejemplo, hacer cirugía mucogingival con buenos resultados. Como podemos ver en este corte histológico precioso, vemos toda la cantidad de fibras que están insertadas en el cemento radicular y evidentemente todas estas fibras que están insertadas de manera horizontal y perpendicular al eje longitudinal del diente, insertadas en el cemento y en la encía, me van a dar estabilidad de los tejidos alrededor de un diente. Cuando yo hago cirugía mucogingival, puedo tener dehiscencias y, sin embargo, puedo lograr resultados adecuados gracias a todo este aparato de inserción de las fibras gingivales. Igual, en este caso, donde tengo una recesión mucogingival, se hace la cirugía y al paso del tiempo puedo mantener estabilidad en la altura del margen gingival. Sin embargo, en los tejidos perimplantares la historia es distinta. Sobre todo, recordemos que los tejidos perimplantares son tejidos cicatrizales. Esto hace que la disposición de las fibras va a ser completamente distinta que alrededor de un diente. No van a estar insertadas en cemento radicular, no van a estar insertadas en la lámina cribiforme, ya no tengo lámina cribiforme. Y entonces, la disposición de las fibras alrededor de un implante es de manera longitudinal al eje del implante, de manera paralela. Y si yo hago un corte y lo veo desde la vista oclusal, voy a ver que mis fibras están rodeando al implante, un poco similando una manga de un suéter que está alrededor de un brazo, y esto no está insertado, solamente está adherido, ¿sí?
Todas estas fibras, gracias a la biología misma de las fibras y de la colágena, me va a permitir tener cierta estabilidad, pero nunca voy a poder comparar las defensas que tienen los tejidos naturales insertados alrededor de los dientes como lo harán alrededor de los implantes. Por lo tanto, siempre que podamos conservar dientes adyacentes a implantes, cuando el diente tiene un pronóstico favorable, entonces esto nos permitirá mantener la altura de la cresta ósea. Algunas técnicas que se han ideado para esto las vamos a describir a continuación. Y aquí quiero hacer énfasis en que muchas veces recibimos pacientes con un poco de movilidad o tienen el problema periodontal leve y muchos odontólogos pensarán que es mejor extraer estos dientes para entonces colocar implantes. Hoy día sabemos que no puede ser mejor el pronóstico de un implante en un paciente periodontalmente comprometido que el hecho de que el paciente con tratamiento periodontal conserve sus dientes. Hay muchísimos estudios que nos indican que en pacientes periodontalmente comprometidos que han sido sometidos a tratamiento periodontal y que tienen sus mantenimientos, la terapia periodontal de soporte de manera frecuente, van a mostrar mayor estabilidad a lo largo de 5 años y que hay una frecuencia reducida, tanto que en un lapso de 20 años llega a veces a no perderse ningún diente o si acaso un diente. En este estudio de 10 años de seguimiento donde comparan los cambios en la cresta ósea alrededor de dientes con compromiso periodontal e implantes, y también dientes en pacientes sanos, periodontalmente sanos, encuentran que los dientes naturales, incluso en los casos donde hay pacientes con periodonto reducido pero que recibieron tratamiento periodontal, los resultados a largo plazo van a ser mejores en comparación con los implantes. Ahora quiero hacer énfasis, siempre y cuando haya existido mantenimiento periodontal y tratamiento periodontal, obviamente. Ahora, en consecuencia, con todo este respaldo científico y la evidencia, la decisión de extraer un diente por cuestiones periodontales para ser sustituido por un implante debe ser evaluada con mucho cuidado, ¿sí? Un ejemplo es el caso de esta paciente donde este diente incisivo inferior presenta movilidad grado 3, ya está ferulizado, prácticamente está flotando. Podemos ver que hay cresta adecuada alrededor de este diente y el otro incisivo presenta también bolsa periodontal, más o menos de 7-8 milímetros. También tiene movilidad, pero en este caso es grado 1. Y el otro central pues presenta un compromiso endodóntico con movilidad grado 3 y sabemos que movilidad grado 3 ya no tiene hueso por la parte vestibular, tampoco por la parte lingual y ya no es predecible regenerar este diente. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Bueno, sabemos que este diente está perdido. Hace muchos años podríamos haber pensado, bueno, ¿qué hacemos con el otro que también está comprometido? Yo creo que mejor lo extraemos porque pues aquí voy a perder hueso. Nada más que si yo extraigo este diente, voy a perder cresta también del otro diente, ¿no? En este caso, lo que se hizo fue, posterior al tratamiento periodontal, se hace la extracción del diente central, se hace regeneración en este sitio y podemos ver que ahora el otro diente ya no presenta bolsas periodontales, es un diente que está perfectamente en salud ahora y entonces en este momento ya el paciente va a ser candidato a la colocación de implante, se hace entonces la tomografía para ver cómo se regenera el hueso y podemos ver que se ganaron un poquito más de 4 milímetros de reborde para poder colocar el implante y que el diente de al lado nos permitió mantener la altura de la cresta ósea en este sitio. Ahora, hay muchísima literatura que habla de justamente estas decisiones que deben de tomarse entre conservar dientes o ser sustituidos para colocar implantes y todos estos nos hablan de que realmente los implantes no pueden tener un mejor pronóstico por un diente justamente por las razones que acabamos de explicar previamente, por la presencia de ligamento periodontal y las fibras gingivales. Conexión perdida. Nos quedamos en el periodo de tratamiento donde están los dos dientes comprometidos, tiene un cachecito y un signo de interrogación. Ok, prueba tratamiento periodontal con el signo de interrogación, ¿lo pongo? Ahí estamos. Por favor, doctora. Ay, perdón. Se salió. Ok. Entonces, en este caso, ¿qué haríamos, no? Podríamos pensar que
extraemos los 2 dientes y colocamos 2 implantes, pero aquí en la parte del medio ya no voy a tener cresta ósea, altura de la cresta, que me pueda mantener una papila. Gracias a todo el respaldo de la literatura y a las observaciones que han hecho muchos grandes investigadores a lo largo de estos años, sabemos que el hecho de hacer, número 1, el tratamiento periodontal, resolver la cuestión periodontal, después se hace la extracción del diente que ya no tiene esperanza, que está con un mal pronóstico, se hace la regeneración tanto periodontal como regeneración para el reborde, para poder colocar un implante en el futuro. Vemos que este diente ahora ya no presenta bolsas periodontales y tiene un excelente soporte óseo con un muy buen pronóstico. Entonces, al momento de hacer los estudios para ver qué tanto hueso ganamos en el sitio, son más de 4 milímetros que ya nos permiten la colocación de un implante de manera predecible. Otra vez conexión perdida en esta diapositiva. Sí, tenemos el micrófono abierto. Ajá. ¿Te conectamos con la cara de Google? Porque está con el cable. ¿Tienes conexión? ¿Y tantito? Ok. ¿Eso será el internet? Sí, doctor. Vamos a conectarnos con la clave Wi-Fi. Uh-huh. Sí, está Aquí está la Wi-Fi, ahí está la clave. Ah, ¿qué vas a hacer? Ajá. Este está aquí, está el modem. El modem. ¿Quieres ver si yo tengo conexión? A ver, Safari. Aquí está. No puedo abrir la página. No tengo internet. Chihuahuas. ¿Me puedo conectar al del teléfono, al del celular? Si gusta, doctor, o le pasamos una clave Wi-Fi. Bueno, A ver, sí. Por favor. Aquí lo pongo acá, ¿verdad? Sí, por favor. Ajá. Se llama... Agradecemos su paciencia, queridas y queridos odontonautas. Seguimos experimentando problemas con el Internet. Estamos tratando de conectarnos a otra red para que la conferencia se termine de dar sin problemas. Gracias. Usted tiene internet, ¿no, doctor? A ver, veamos otra vez. Artículos que han ido surgiendo después de años de evaluar resultados, desde que se hacían extracciones de todo para colocar implantes en lugar de dientes, cuando se pensaba que al extraer los dientes que tenían problema periodontal se eliminaba el riesgo del paciente para presentar pérdida ósea, y al ver resultados donde de todos modos había pérdida ósea y perimplantitis, entonces hubo que analizar la situación y ver qué es lo que estaba sucediendo. En este artículo del 2013 que habla de preservar dientes o colocar implantes, menciona que durante una temporada los implantes tomaron muchísima popularidad y entonces se extraían los dientes en base a la conveniencia, pero no al análisis del pronóstico de cada diente. Y con esta revisión sistemática de pacientes con seguimiento 15 a 30 años, concluyen que los pacientes que perdieron dientes por enfermedad periodontal fueron más susceptibles a mucositis y perimplantitis después de 10 años. Y que el rango de pérdida dentaria en dientes comprometidos no se ve afectado por la historia de enfermedad periodontal agresiva, incluso agresiva, siempre y cuando haya tratamiento periodontal y mantenimiento periodontal y perimplantar.
Y como conclusión dicen que es responsabilidad nuestra, responsabilidad del odontólogo tratante, del especialista tratante, valorar cuáles son los factores de riesgo implicados en la toma de decisiones para establecer cuál va a ser el plan de tratamiento para cada paciente. Y esta decisión de conservar dientes debidamente tratados y conservarlos el mayor tiempo posible ofrece una solución que puede reducir los riesgos de complicaciones a largo plazo. Ahora, algunas estrategias para conservar el ligamento periodontal en dientes que ya no tienen un soporte adecuado para recibir una prótesis y ser cargados, ha sido, por ejemplo, la técnica de Socket Shield del Hurseler y Sur, donde ellos proponen conservar una lámina en la parte vestibular de un diente para, de esta manera, conservar el ligamento y conservar esta inserción de fibras para que no haya reabsorción de la cresta y entonces un problema estético. Y ellos colocan el implante. Ahora, debo decir que no es una técnica 100% predecible, es una técnica que requiere de mucha habilidad y habría que practicarla mucho antes de poder hacerlo de manera predecible en nuestros pacientes. Otra técnica es la de sumergir raíces adyacentes a los sitios donde yo voy a colocar implantes, siempre y cuando estas no representen un posible foco infeccioso. Hay artículos de los hermanos Salama y el grupo de Salama y Garber. Vemos, por ejemplo, este caso donde se han colocado los implantes y se conservó una raíz ya con tratamiento con ductos sin ningún foco infeccioso, y a lo largo del tiempo podemos ver que justamente como sabemos, la mejor manera de conservar el reborde es con un diente, ¿sí? Entonces aquí están preservando la estética a largo plazo y no podríamos saber cuál fue el implante, ¿no? Mencionan muchos casos, incluso donde con ortodoncia regeneran la cresta antes de colocar los implantes y también conservan, incluso por aquí, este pedacito pequeñito de raíz con tratamiento de conductos y debidamente sumergido. La técnica para sumergir las raíces es una técnica específica donde hay que dejarlo, son más o menos 5 milímetros por debajo de la cresta ósea para que haya una cicatrización del tejido blando adecuado. Son técnicas que requieren un cuidado y requieren un aprendizaje. También por eso quizás no son promovidas mucho, porque para hacerlas y hacerlas de manera exitosa hay que tener una preparación adecuada. Otro punto importante en estos fundamentos biológicos es lograr que tengamos dimensiones adecuadas de tejidos duros y blandos alrededor de los implantes. Cuando tenemos casos como este, al pasar del tiempo vamos a ver que al paciente se le complica la higiene, muchas veces empieza a quejarse porque tiene la zona inflamada y vemos que hay, eventualmente empieza a haber mucositis y después perimplantitis. Y todo esto porque no estamos respetando en algunas ocasiones el grosor biológico. Y también porque no tenemos las condiciones adecuadas de los tejidos blandos que rodean al implante, como la mucosa perimplantar y tejido queratinizado, presencia adecuada de tejido queratinizado. Acuérdense del concepto de espesor biológico y grosor biológico no es únicamente para los dientes. En el caso de los implantes, también debe de existir un grosor biológico. El grosor biológico, recordemos que es esta zona donde están insertadas las fibras del tejido conectivo. En este caso es donde están dispuestas las fibras del tejido conectivo de manera, como decíamos, longitudinal al eje del implante. De manera paralela al eje longitudinal del implante, y por otra parte también la inserción del epitelio de unión, que en realidad es una adherencia epitelial sobre el titanio del implante. ¿Se acuerdan que los dientes, estas dimensiones son de 1 milímetro para la inserción de fibras de tejido conectivo, 1 milímetro para el epitelio y después está el espacio del surco gingival? En el caso de los implantes también necesitamos que haya mínimo esta dimensión para que los tejidos puedan estar en salud alrededor del implante y defender y proteger a la cresta ósea de las agresiones del medio. Si no tenemos esta protección adecuada, ¿qué va a suceder? El cuerpo va a crear este espacio de manera artificial, digamos, o a la fuerza, y entonces, ¿cómo lo hace? Lo hace a costa de la reabsorción de la cresta ósea. ¿Por qué? Porque siempre voy a tener una agresión biológica, siempre voy a tener presencia de bacterias. Aunque yo logre tener higiene excelente, recuerden que tenemos una microflora bacteriana que es normal y es compatible con salud, ¿sí? Pero esta microflora bacteriana
va a exigir que tengamos un grosor biológico de dimensiones adecuadas. Cuando tengo el diente, recordar que además de este espesor biológico, yo tengo medidas de defensa naturales que vienen a través de los vasos sanguíneos. Alrededor del diente tengo una irrigación adecuada que proviene del periósteo, de la cresta alveolar y sobre todo del ligamento periodontal. En cambio, en el caso de los implantes, yo no tengo un ligamento periodontal y por lo tanto no tengo vasos sanguíneos que traigan a las células de defensa, que son los neutrófilos, y voy a tener un sitio más susceptible a presencia de bacterias. Entonces, en algunas ocasiones, bueno, sabemos que la colocación de los implantes que debe ser protésicamente guiada. Por lo general, nosotros hacemos los planes de tratamiento, a veces es sobre los modelos, vemos las tomografías de los pacientes y entonces dices, bueno, aquí tengo la corona, mi implante debe ir colocado en esta posición, pero no nos fijamos muchas veces en los tejidos blandos y es importantísimo, así como evalúo el grosor de la cresta, también tengo que evaluar la cantidad y calidad del tejido blando del sitio donde yo voy a colocar un implante. Necesito ver que tenga suficiente cantidad de tejido queratinizado y si no lo tengo, hay que crear el tejido queratinizado en algún momento del tratamiento. Es muy común que veamos estas deficiencias en tejidos blandos y tejidos duros, sobre todo si se perdió un diente, muchas veces se pierde y pierdo hueso y pierdo también tejidos blandos. Ahora, ¿qué sucede cuando yo no tengo estas dimensiones adecuadas? Pues voy a tener mayor inflamación, va a ser más fácil que se acumule la placa bacteriana y como consecuencia habrá recesión de tejidos tanto blandos como pérdida ósea marginal. Y en ocasiones, cuando yo tengo pacientes con fenotipo gingival delgado, sabemos que hay una mayor susceptibilidad de los tejidos delgados a que cuando hay por mínimo que sea la inflamación, voy a tener destrucción ósea y también la reabsorción espontánea que se dará para que se restablezca el grosor biológico. En este artículo de 2017 que habla de la etiología de las deficiencias de tejidos duros y blandos alrededor de los implantes, de Hammerl, nos hablan de cuáles son las causas de deficiencias de tejidos duros previas y posteriores a la colocación de los implantes. Dentro de las causas previas vamos a tener la pérdida dentaria, trauma por extracción, periodontitis no tratada, infecciones endodóncicas, fracturas, trauma general, neumatización del seno maxilar y enfermedades sistémicas. Y dentro de las causas posteriores será defectos en situaciones de salud, malposición de los implantes que no estuvieron bien planeados, perimplantitis, sobrecarga oclusal, un grosor insuficiente de tejidos blandos, falta de tejido queratinizado, y presencia de enfermedades sistémicas. Entonces, podemos ver, por ejemplo, en este caso, un diente que está en mal posición. Si yo lo extraigo, coloco un implante y no restablezco primero y no reconstruyo todo el marco de tejidos tanto duros como blandos, voy a tener problemas a futuro. Casos como este otro, donde de por sí para un paciente es muy difícil limpiar sus implantes, ¿no? Hay que enseñarles a utilizar el hilo por debajo de la prótesis, enseñarles que tienen que envolver correctamente el implante y rodearlo con el hilo dental para limpiarlo. Y cuando tenemos zonas posteriores, pacientes de edad más avanzada, a veces les resulta imposible limpiar en estas zonas. Y si además no tengo tejido queratinizado adecuado, estas zonas serán susceptibles muy fácilmente de inflamación y posteriormente de pérdida ósea. Y otros casos donde donde no tenemos cresta ósea por la parte vestibular. Entonces, bueno, sabemos que es necesario para el éxito a largo plazo de los implantes que el entorno óseo se mantenga íntegro. Y esto va a ser la base para que el tejido blando que está suprayacente también se mantenga estable a largo plazo. Va a haber un mayor riesgo cuando colocamos los implantes de manera inmediata a una extracción dental. ¿Por qué? Porque siempre vamos a tener reabsorción de la cresta, no hay manera de evitarlo. Incluso al colocar el implante de manera inmediata, la cresta se va a reabsorber mínimo medio milímetro. Y cuando la cresta es muy delgada, pues la reabsorción llega a ser mayor, ¿no? Por eso se sugiere cuando hacemos implantes de colocación inmediata post-extracción, otra vez tengo conexión perdida. Revisa otra vez el internet. Por favor, doctor, ¿puedo dar un refresh otra vez?
Sí. Le vamos a quitar el cablecito, mi doctor. Ajá. Ok. ¿Puede regresar al anterior, por favor, doctora? Ah, exacto. Ujú. Entonces, no sé en qué parte nos hayamos quedado de esto, De pero... los dos casos está con el pelo. Ok. Cuando tenemos casos como este, donde hay ausencia de la cresta en la parte vestibular, no tendremos tampoco un lecho favorable para que haya estabilidad de los tejidos blandos. Y con el paso del tiempo, esto va a representar un riesgo para mucositis, perimplantitis y defectos estéticos. Es necesario que tengamos un entorno óseo íntegro para poder garantizar esta estabilidad de los tejidos a largo plazo. ¿Cuándo va a haber un mayor riesgo? Cuando hacemos extracción y colocación inmediata. ¿Por qué? Porque evidentemente, como ya lo vimos en el artículo de Cardarópoli, siempre que hay una extracción va a haber todo un proceso de reabsorción y de cicatrización. Y en este proceso, la cresta se va a adelgazar. Si estamos en una zona estética, ya lo mencionamos también, como esta cresta vestibular se adelgaza con mayor facilidad o incluso se pierde en su totalidad, representando un riesgo estético a largo plazo. Entonces, cuando está indicado, después de que yo analicé todos mis factores de riesgo y aún así considero que es indicado colocar un implante inmediato post-extracción, el protocolo sugiere colocar el implante más o menos hay que colocarlo ligeramente hacia el palatino y además 1 a 2 milímetros subcrestalmente para compensar la reabsorción. Y la recomendación es que yo tenga un grosor mínimo de 2 milímetros en la parte vestibular y a todo alrededor del implante. Si no lo tengo que regenerar. Yo puedo comparar estas dos situaciones donde veo un implante con un grosor adecuado y sé que este caso se va a mantener estable a largo plazo en comparación con este otro caso donde tengo esta situación. Ese implante, donde tengo esta situación, lo podemos ver clínicamente. Vemos que es pura mucosa lo que rodea a los dos implantes. Tengo un implante de este lado, un implante en el otro sitio. Vemos que empieza a haber algo de pérdida de la cresta, pero además un problema estético, donde no fue posible hacer una rehabilitación sin toda esta componente, la parte vestibular, y vemos que los tejidos están eritematosos. Ahora, por la anatomía de la rehabilitación, de la restauración, también vemos que se atrapa fácilmente alimento y para la paciente es muy difícil poder controlar estos factores. En el caso de esta paciente ya tiene una línea de sonrisa muy baja, y no representa un problema estético, pero sí ha representado un problema en cuanto al mantenimiento de los implantes e incluso va a ser necesario retirar uno de estos que ya presenta movilidad. Entonces, bueno, esto fue en cuanto al tejido óseo. Ahora, en cuanto al tejido blando, también se habla de dimensiones mínimas. En este mismo artículo, Toma, Jung y Mulleman hablan de un estudio prospectivo a 7 años donde encuentran que las dimensiones críticas para que haya estabilidad a largo plazo en la parte del tejido conectivo vestibular son 2 milímetros. Si yo no tengo estos 2 milímetros, por la parte vestibular voy a tener riesgo de que haya mucositis y eventualmente pérdida ósea. Y no solamente habla de la cantidad del tejido, de estos 2 milímetros, sino que habla de la calidad del tejido. Debe de ser tejido queratinizado, no mucosa. El tejido queratinizado es lo que va a prevenir que haya acumulación de placa, va a permitir que el paciente tenga una mejor higiene sin que haya molestia y por lo tanto que no tengamos sangrado al sondeo, no tengamos inflamación y tampoco recesión de los tejidos blandos. Vamos a ver como ejemplo este caso. Es un caso donde la paciente la hemos estado viendo para tratamiento periodontal. A lo largo de muchos años se mantuvo en estas condiciones hasta que llegó un momento en el que este diente central, que ya tenía tratamiento de conductos y tenía una restauración, empieza a representar un problema estético para la paciente, porque ya hubo mucha recesión del tejido y entonces ya no le gusta que se vea esta zona oscura. Los demás dientes, a pesar que tienen esta recesión, es una paciente mayor de 60 años y ella está a gusto con los demás dientes, no tiene ningún problema. Aquí quiero hacer énfasis en que
Vean cómo está la cresta alrededor de los dientes adyacentes. Vemos que son raíces pequeñas, incluso. Y sin embargo, si estoy diciendo que la paciente tiene más de 65, bueno, más de 60 años de edad, si estos son los incisivos que le aparecieron cuando tenía 7 años, son dientes que llevan más de 50 años en boca. Entonces, yo no puedo pensar que si yo los extraigo con un implante, el implante me vaya a durar más que los 50 años que llevan estos dientes en boca. Además, en este caso, quizás, en el caso de este central, haya movilidad grado 1. Una movilidad grado 1, cuando hay estabilidad oclusal, no es una justificación para extraer un diente y ser sustituido por implante. Y la prueba es que, bueno, clínicamente se ha mantenido durante todo este tiempo. El que sí ya no se pudo mantener fue este, que fue necesario extraerlo en un momento dado, y al momento de extraerlo tuvimos cuidado para regenerar adecuadamente tejidos, tanto tejidos duros como tejidos blandos. En este caso, tomando un injerto subepitelial vascularizado de la zona del paladar, y obteniendo estos resultados gracias a la combinación de un tratamiento quirúrgico adecuado y también de una restauración protésica excelente. La paciente sí, ha seguido viniendo a sus mantenimientos, este es 2018, entonces lleva 9 años y podemos observar que todos los dientes se han mantenido estables a lo largo de estos años. Aquí está la radiografía donde vemos el nivel óseo. El nivel óseo se ha mantenido adecuado. Vean cómo el diente central, que quizás muchos habrían pensado en extraerlo también, se sigue manteniendo intacto. Y el hecho de que esté este diente con su ligamento periodontal y aparato de inserción de las fibras me ha permitido tener justamente una papila y tener estética en este sitio. Vemos una vista oclusal donde el volumen de los tejidos también es adecuado y da una apariencia natural. Y por último, la importancia del mantenimiento y salud perimplantar. Justamente pues hemos estado haciendo énfasis a lo largo de toda la plática. Pero ¿qué sucede? Como decíamos, hoy día casos de mucositis y perimplantitis la prevalencia es muy alta, ¿no? Ahora, la realidad es que tanto mucositis como perimplantitis son enfermedades creadas no por el hombre de a pie, como se dice, sino por el odontólogo. Entonces, esto nos vuelve aún más responsables ante la situación de prevenir mucositis y perimplantitis. Nosotros somos quienes colocamos los implantes. Nosotros somos responsables de que haya perimplantitis y mucositis. El doctor Linde, que la mayoría de ustedes me imagino que han leído su libro o conocen acerca de toda su trayectoria, acaba de decir en este año en un congreso, en el Congreso de CEPA del 2019, que se calcula que actualmente 1 de cada 5 portadores de implantes dentales terminará desarrollando una enfermedad perimplantaria. Y por tal motivo, necesitará una nueva intervención. Y él, como un mensaje, dice que el 90% de estos implantes no se van a perder siempre y cuando se sigan los cuidados básicos, es decir, el mantenimiento tanto periodontal como periimplantar. Algunos de ustedes sabrán qué es esto. Para quienes no sepan, bueno, bromeo con que parece una fiesta de colores, cohetes, un dibujo maravilloso. Y sí es algo maravilloso. Lo maravilloso es que son imágenes de microscopía con láser confocal de la biopelícula bacteriana. Entonces vemos que toda esta diversidad de bacterias que se ven preciosas en estas imágenes son las responsables y son el monstruo y el enemigo número 1 en nuestros tratamientos dentales. Justamente contra esto tenemos que luchar, ¿sí? Sabemos que siempre vamos a tener bacterias en la boca, pero si nosotros mantenemos esta cantidad de bacterias en los niveles mínimos posibles, estaremos manteniendo una flora bacteriana que es compatible con salud. No una flora bacteriana patológica. Recuerden que la secuencia de colonización de la placa nos dice que si yo tengo la placa bacteriana, tengo excelente higiene, tengo pues, un mínimo de placa bacteriana, pero diariamente utilizo hilo dental, me cepillo adecuadamente y acudo a mis mantenimientos, voy a mantener una flora compuesta básicamente de especies de Streptococcus y Actinomyces. Estas, en cuestiones de salud bucal, son compatibles con salud. Si yo pasa un día y no utilizo el hilo dental, pasan 2, 3 y digo, bueno, pues la próxima semana empiezo a usar el
el hilo dental, la flora bacteriana va a tener una composición más compleja hasta permitir la llegada de microorganismos del complejo naranja, del complejo rojo, que ya son microorganismos periodontopatógenos. Y entonces así es como se empieza a generar la inflamación, que eventualmente se traduce en pérdida ósea. En este artículo del 2019, habla del énfasis en el riesgo de la presencia de placa bacteriana como factor de riesgo en el tratamiento de implantes. Y menciona, bueno, muestra estas radiografías donde podemos ver claramente a lo largo de tan solo 5 años cómo estos implantes están perdidos. Solamente 5 años. Contra el caso que les mostré de la paciente donde tiene un diente con compromiso, pero que ha sido mantenido y lleva más de 50 años en boca. Entonces, podemos entender, gracias a lo que vimos en un inicio, de toda inserción de fibras, de ligamento, de las fibras gingivales, todas las defensas naturales del cuerpo, no son iguales en los implantes. Los implantes son una cosa artificial, ¿sí? Si no mantenemos un cuidado muy minucioso, sucede esto. Como decía, el énfasis en las ventajas que tiene la biología contra algo artificial. Entonces, bueno, la prevalencia de mucositis, hay muchos artículos que hablan de mucositis y este artículo de Stuart Fromm del 2019 menciona que existe una prevalencia de entre el 20 y el 80% de pacientes que presentan mucositis. Y están afectados de un 13 a un 62% de los implantes, que es altísimo. Este otro artículo, donde analizan 4.591 implantes y evalúan cuáles son los factores de riesgo que han provocado pérdida ósea y prevalencia de mucositis, ellos analizan 3 grupos de factores, locales, sistémicos y relacionados con el paciente. Y dentro de los factores locales para mucositis, hablan de las características de la superficie del aditamento. Obviamente, si es más rugoso, permite más acumulación de placa. Hablan de las características de la geometría. O sea, debe ser una geometría del aditamento y de la rehabilitación que permita la higiene y la limpieza. Hablan de la importancia de la presencia de tejido queratinizado. Y de cuando dejamos cemento residual, cuando hacemos restauraciones cementadas que provocan mucositis y hiperimplantitis. Hablan de los factores sistémicos, como ya lo mencionamos, el riesgo de diabetes, radiación, tabaquismo, y hablan de factores relacionados con el paciente, como el tiempo que lleva el implante en función, el género, generalmente las mujeres son más cuidadosas y minuciosas en la higiene que los hombres, la genética, cuando el paciente tiene predisposición a estas enfermedades de tipo inflamatorio crónico, y por lo tanto una facilidad a que haya mayor destrucción de hueso alrededor de los implantes, y la importancia de las visitas de mantenimiento. Y como conclusión, dicen que el principal factor de riesgo es la presencia de la biopelícula bacteriana, que la acumulación de 3 semanas de bacterias, de placa bacteriana, va a provocar inflamación y aumento en la cantidad de linfocitos T y linfocitos B, tal como se da en la evolución de la gingivitis. Y esto, eventualmente, si no es corregido, va a progresar a periodontitis. Entonces, como conclusión, bueno, ¿qué es la salud perimplantar? Pues salud perimplantar va a ser que haya ausencia de eritema, ausencia de sangrado al sondeo. Recuerden que hubo un momento en el que se decía los implantes no se deben de tocar, no debemos de sondearlos. Y hoy día sabemos que si el paciente viene a sus mantenimientos, es importante evaluar tanto los dientes como los implantes y sondear tanto dientes como implantes. Cada año, una vez al año, tomar radiografías para verificar estabilidad de tejidos óseos y que haya ausencia de sangrado, de inflamación, de supuración. Y también importante decir que a veces cuando ya hubo un tratamiento de perimplantitis exitoso y tenemos un periodonto reducido, vamos a tener ausencia de estos signos y también podemos recuperar salud perimplantar. Hay un artículo muy interesante que es de una universidad en Columbia, en Nueva York, donde hacen un estudio, evalúan en un periodo de 3 años y medio a 2.127 pacientes, 6.000 y pico implantes, y ellos concluyen que aproximadamente una tercera parte de los pacientes y una quinta parte de todos los implantes colocados en esta universidad presentaron perimplantitis. Verdaderamente es alarmante, ¿sí? Ahora, cuando esto es en una universidad donde los alumnos están aprendiendo, donde todavía tienen un largo camino por aprender. Entonces, esta es una invitación porque cuando tenemos cursos
de un fin de semana, 2 fines de semana, donde nos enseñan a colocar implantes y después ya no vemos el seguimiento de los pacientes. O no tenemos un fundamento teórico que nos explique todo esto, el conocimiento de los tejidos, qué es lo que puede suceder si yo no llevo a cabo ciertos cuidados. Entonces, el riesgo de mucositis y hiperimplantitis es muy alto y por eso tenemos estas cifras tan alarmantes hoy día. En este estudio, los principales factores de riesgo fueron un mal diseño y mal ajuste de la prótesis, restauraciones cementadas e historia de enfermedad periodontal. En la Academia Europea de Desintegración, en el 2012, hablan de que la prevalencia de perimplantitis de 5 a 10 años es en un 10% de los implantes. Es decir, que si yo puse 100 implantes, 10 implantes presentaron perimplantitis. Y en un 20% de pacientes. Es decir, 2 de cada 10 pacientes o 1 de cada 5 pacientes. Son números verdaderamente altos. Y en estos otros estudios, también desde 2015, 2013, de Wang, Tomás y Dirks, hablan de prevalencias de perimplantitis hasta del 47% y mucositis hasta el 65%. O sea, esto es la mitad de los pacientes que reciben tratamientos con implantes. En este otro artículo, que habla de 40 años de experiencia de tratamientos con implantes, habla de un modelo multicausal, ¿sí? No es una sola cuestión. Habla de la importancia genética, el ambiente, el estilo de vida, la higiene, el tipo de implantes, superficies, cómo fue el procedimiento, si hubo regeneración, no hubo regeneración, y calidad y cantidad de tejidos duros. Y bueno, pues es una combinación de factores, bacterias contra susceptibilidad de los pacientes, lo que ha permitido que haya perimplantitis y mucositis. Y resumiendo, bueno, toda la evolución que ha habido en la implantología, decíamos todos los avances en la ciencia y la tecnología que nos han permitido hacer tratamientos más predecibles, la manera como el conocimiento en base a los fracasos que hubieron y gracias a eso, todos los cambios que se han ido realizando en los protocolos y en el conocimiento nos han llevado a conocer hoy qué es lo importante y lo que debemos de cuidar. Conservar el ligamento periodontal siempre que sea posible, lograr tener las dimensiones adecuadas de tejidos duros y blandos para que haya estabilidad a largo plazo. Importantísimo insistir en el mantenimiento adecuado de nuestros pacientes y así, desde el momento en el que nosotros ofrecemos un tratamiento al paciente con implantes, decirle que la única manera de garantizar que esto pueda mantenerse a largo plazo es que acuda a sus citas de mantenimiento. Y nosotros seremos responsables de enseñarle al paciente cómo va a cuidar sus implantes y de decirle que no porque yo estoy quitando el diente y ahora le pongo un implante, elimina el problema. Como hace muchos años, ¿no? Donde los pacientes llegaban y decían, oiga, ¿no será mejor que me quite todos los dientes y que me ponga una dentadura? Así ya me deshago de los problemas. Y bueno, pues hoy día sabemos que eso no es la solución, ¿no? Lo importante es que nosotros podamos garantizar la estabilidad y el éxito de nuestros tratamientos a largo plazo. Recordar aquí que la implantología no es un número. O sea, muchas veces habían conferencias donde el conferencista y los grandes personajes hablaban de, pues yo he colocado miles de implantes al mes, tantos, 50 implantes al día. O sea, no es eso. Lo importante es saber cuántos de esos implantes que fueron colocados hoy día siguen estando en boca y de manera exitosa y el paciente sigue estando satisfecho con su tratamiento. Porque a diario recibimos pacientes con lágrimas en los ojos que dicen, oiga, yo no es posible, ya pasé por todo esto y hoy día tengo estos problemas donde ahora me dice que me tiene que quitar los implantes, regenerar y volverlos a colocar. O sea, esto no puede suceder, ¿sí? Entonces, la meta es lograr que podamos tener una proporción más alta de pacientes satisfechos con sus tratamientos a largo plazo. Para esto, no olvidar todos los principios biológicos, no olvidarnos de toda esta cuestión de la naturaleza y aprovechar las ventajas y los avances que han habido en tecnología como herramientas para que podamos ofrecer mejores tratamientos. Recordar que el eje central y el objetivo final de nuestro tratamiento es el paciente satisfecho con su tratamiento. Y aquí existe un balance y necesitamos encontrar ese balance. Hay que utilizar los implantes para conservar dientes, como dice Marcos Hurseler, no para sustituir dientes. Y bueno, con esto
quiero agradecer su atención, recordarles que está el simposium del ITI, recordarles que este equipo, el International Team for Implantology, es justamente una herramienta que nos permite mantenernos al día, mantenernos con los conocimientos. Hay grupos de estudio en distintas partes del mundo y ustedes pueden buscar en Internet muchos recursos para que podamos precisamente dar tratamientos satisfactorios a nuestros pacientes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Carolina Higashida, por esta interesante información que nos compartió el día de hoy. Agradecemos a nuestros queridos amigos del ITI México, quienes patrocinaron esta interesante conferencia. Les recordamos, queridos odontonautas, que con su conexión en la plataforma GoToWebinar se acredita directamente su CADI y lo verán reflejado en máximo 48 horas. A quienes nos hacen favor de acompañarnos vía Facebook o YouTube, les pedimos por favor ingresar a www.inteligenciadental.com/CADI. Su constancia de asistencia digital del día de hoy podrán acreditarla con el número 852. Muchísimas gracias, doctora. Le pedimos a los odontonautas, si tienen alguna duda o alguna inquietud, pueden escribirla a través del panel de preguntas. Regresamos en un momento con la sesión de preguntas y respuestas, doctora. Listo, doctora, si gusta, continuamos con la sesión. Bueno, para la pregunta de la doctora Estefanía Chalar, acerca de cuál es el protocolo que utilizamos cuando vemos un implante reciente, 6 a 8 meses,
con supuración y sangrado gingival sin compromiso óseo, colgajo, raspado, GLDTA, injerto. Bueno, yo aquí primero haría un buen diagnóstico, ¿no? No es normal que en tan poco tiempo el implante presente supuración y sangrado, sobre todo supuración. Supuración ya nos habla que hay perimplantitis y destrucción ósea. Habría que analizar si el implante estuvo colocado, rodeado de hueso, si no quedó colocado una parte por fuera de la cresta o hizo falta hacer regeneración. También muchas veces cuando es una pérdida reciente puede haber algún problema en cuanto al momento de la colocación. A veces utilizamos fresas que ya no tienen suficiente filo, sobrecalentamos el hueso y entonces esto genera necrosis y destrucción de hueso. Y si es tan pronto que, bueno, si tuviéramos un buen entorno óseo, no hubo necrosis y después presenta el implante supuración y sangrado, entonces debe de ser por acumulación de placa. La primera pregunta sería, ¿realmente dimos las instrucciones de higiene adecuadas al paciente? ¿Hay algún sitio adyacente que presente infección? O sea, el paciente recibió un tratamiento periodontal adecuado o se eliminó si había algún diente con, nos sucede mucho también cuando hay dientes adyacentes con problema endodóncico de necrosis pulpar, si se realizó el tratamiento antes de haber colocado el implante y si se resolvió esa infección antes de colocar el implante. También, si el diente fue extraído por cuestiones periodontales y se colocó inmediatamente el implante, a veces todavía había restos de infección en el sitio y esto, obviamente, la infección va a continuar en el implante. Entonces, primero analizar cuáles fueron las causas. Una vez que digo, bueno, parece ser que el entorno óseo está adecuado, que el implante todavía es salvable y tiene un buen pronóstico, hay distintos protocolos de tratamiento periodontal para la perimplantitis. Vamos a empezar por enseñarle al paciente cómo vamos a limpiar el implante. Después, si no hay pérdida ósea, efectivamente no hay pérdida ósea, voy a empezar a limpiarlo con ultrasonido. Puedo utilizar las puntas especiales para ultrasonido para implantes, que son plásticas, o hay muchos autores que hoy día dicen que puedes utilizar las puntas de titanio también para la superficie del implante. Si las cuerdas no están expuestas, a mí me ha funcionado utilizar la punta del ultrasonido, la punta plástica, pero sí con ultrasonido. Si las cuerdas del implante ya están expuestas, entonces sí tengo que limpiar la superficie del titanio. Para esto existen cepillos de titanio hoy día que permiten raspar la superficie y eliminar la biopelícula. Y podemos utilizar EDTA o ácido cítrico a pH de 1. Y con esto puedo yo combatir la placa bacteriana. Y muy probablemente la cicatrización, si ya hubieron cuerdas expuestas, entonces tendré un poco de exposición de las cuerdas. En ocasiones también es necesario pulir las cuerdas con fresas y dejar la superficie del titanio pulida, expuesta, pero de una manera que va a ser compatible con salud, ¿no? Y hay que ver cuál es el resultado. Ahora, esto yo lo puedo hacer en un sitio donde no representa un problema estético. Si tengo el implante en una zona estética, debería tener otro tipo de cuidados e incluso valorar si puedo conservar el implante o si ya no lo puedo conservar. Espero que esto haya contestado su pregunta, doctora Estefanía. Otra pregunta del doctor Héctor Manuel Morelos, de Tabasco. Nos dice que si hay alguna diferencia significativa entre colocar o no un provisional inmediato en un implante. El que nosotros podamos colocar un provisional inmediato va a depender de la estabilidad inicial que hayamos obtenido, ¿sí? Y también del tipo de diente que estamos pensando restaurar. En lo personal, yo prefiero evitar colocar el provisional inmediatamente. Cuando yo pongo un provisional, incluso un tornillo de cicatrización, empieza el implante a recibir cargas. Si no tengo una estabilidad mínimo de 30-35 newtons, no puede el implante recibir cargas porque va a suceder que en el periodo de cicatrización durante la osseointegración, al inicio el implante pierde estabilidad. Durante las primeras semanas, después de la segunda semana, en ese lapso hasta el segundo mes, el implante pierde estabilidad porque hay un recambio del tejido óseo para formar
un nuevo hueso alrededor del implante. Entonces, es importantísimo que ahí el implante no esté recibiendo cargas. Si es un diente anterior, pues debo de advertir al paciente que no puede masticar con ese diente. Tiene que el provisional tener ciertas características, no tener absolutamente ningún contacto ni en oclusión, ni con los dientes adyacentes, ni en función, y proteger al paciente con un guarda oclusal para que no tenga movimientos involuntarios durante la noche, ¿no? Y solamente en casos donde el implante tuvo una estabilidad inicial adecuada. Otra pregunta es, dice, el fracaso de implantes o cualquier tratamiento dental es por enfermedades sistémicas y en gran parte por el cuidado del paciente con su higiene. Hay piezas dentales sin ningún daño por caries, pero que ya no tienen soporte óseo y se tienen que extraer. Bueno, no entiendo esa segunda parte, pero en cuanto al cuidado del paciente con la higiene, aquí yo siempre insisto con los alumnos, ¿no? Nosotros tenemos la responsabilidad de enseñar al paciente cómo debe de limpiarse. Y esto no nos toma nada más 5 minutos. Generalmente nos toma varias sesiones porque son hábitos que tenemos que modificar en los pacientes. Entonces, parte del tratamiento y parte de una obligación como dentista, bueno, yo lo siento como obligación por ser odontóloga, enseñar al paciente cómo debe de limpiar su boca. Entonces, claro que si ya yo le enseñé y ya verifiqué que el paciente entendió cómo tiene que realizar, usar el hilo dental diario, usar los cepillos interdentales, los cepillos, estos cepillos que son monopenacho, especiales para algunas zonas más complicadas de limpiar o especiales para los implantes. Si yo ya le expliqué al paciente y el paciente no lo quiere hacer, entonces la responsabilidad es del paciente. Pero si yo no le he explicado con detalle y minuciosamente cómo debe de utilizar cada uno de estos artefactos, entonces la responsabilidad sí es mía, ¿de acuerdo? Por eso insisto tanto en que debemos de dar instrucciones adecuadas de higiene y debemos de insistir al paciente en su mantenimiento. Tenemos que educar a nuestros pacientes. Y por lo general el paciente educado hace las cosas porque es para su propio bien. Otra pregunta es de el doctor Omar Israel. ¿Cómo lleva a cabo el mantenimiento y qué instrumental recomienda y si me ha dado resultado en la práctica en cuanto a implantes? Como acabo de mencionar, lo más importante es enseñarle al paciente cómo va a utilizar el hilo dental. Utilizamos el hilo dental que se llama Superfloss, que tiene una parte un poquito más gruesa y que tiene una parte rígida que puede entrar por debajo de las prótesis para que podamos rodear al cuello del implante y entonces bolearlo como si yo estuviera boleando un zapato, así, enredando el implante y boleando. Eso lo tengo que enseñar al paciente cómo hacerlo. Utilizamos los cepillos interdentales, que ahora tenemos muchos de distintos calibres y hay que ver cuál va a ser el calibre adecuado para cada paciente. Además, utilizamos los cepillos normales y los cepillos que son monopenacho, que tienen menor número de cerdas y permiten entrar a lugares más difíciles, de difícil acceso. Y en el caso en el que el paciente no puede limpiarse de ninguna manera porque tiene alguna limitante física, podemos mandar el Waterpik. Pero el Waterpik es como última herramienta. ¿Por qué? Porque también es muy fácil que si no lo utiliza de manera adecuada, el mismo chorro del agua va a impactar el alimento en el surco en lugar de permitir que salga libremente, ¿sí? Instrumental, en el consultorio utilizamos el ultrasonido y cuando vamos a limpiar los implantes utilizamos la punta especial del ultrasonido, que es una punta plástica. Esta punta plástica remueve adecuadamente la placa. Cuando yo no tengo un problema ya de perimplantitis, puedo muy bien utilizar este instrumento plástico. Cuando ya tengo un problema de perimplantitis, entonces el protocolo cambia hacia tratamiento de perimplantitis y ya utilizamos instrumentos de titanio. Para el doctor Gerardo González, el material del que están hechos los aditamentos podría mejorar las condiciones de la biología ósea, es decir, preferir circonia en vez de titanio o metal porcelana. Bueno, los estudios indican que sí, que la circonia al parecer tiene
los fibroblastos tienen afinidad por la circonia, entonces en un momento dado podrían permitir que el sello mucoso se mantenga y que esta adherencia de las células se mantenga de una mejor manera. Entonces sí, efectivamente la circonia al parecer tiene mejores resultados. Sin embargo, hay implantes que son de titanio, que tienen muchos años en boca, que sean, aditamentos que son de titanio y que se han mantenido ya durante muchos años en boca de manera estable. Entonces, puede ser un factor que ayuda. Sin embargo, no es el único factor que ayuda, ¿no? Como decimos, es toda una combinación de factores que hay que tomar en cuenta y eso es lo que me va a permitir la estabilidad a largo plazo. Doctora, tiene otra pregunta del doctor Luis Manuel Aquino. ¿Qué material para regenerar cortical vestibular recomienda y en qué tiempo se puede implantar? Aquí hay que tomar en cuenta el sitio que estamos esperando regenerar. Si yo voy a regenerar una parte vestibular de un sitio estético, como es en la zona del maxilar, se recomienda utilizar un material que no tenga un índice de reabsorción muy grande, es decir, que me pueda dar estabilidad a largo plazo. Esto me lo dan los genoinjertos, ¿no? El injerto óseo de origen bovino. ¿Por qué? Porque la partícula permanece ahí durante muchos años, va a estar rodeada por hueso propio del paciente y esto me va a permitir que haya mayor estabilidad. Ahora, si yo tengo que regenerar una zona muy amplia, tendré que combinar materiales, utilizar combinación de genoinjerto con injerto óseo autólogo o con aloinjertos. Todo esto porque cada material va teniendo sus indicaciones específicas. Un aloinjerto, al reabsorberse más rápido, pues más rápido va a ser sustituido por hueso propio del paciente, pero también me va a dar menor estabilidad volumétrica. Y el hueso autólogo, que es el estándar de oro en cuanto a capacidad regenerativa, yo lo puedo combinar con un genoinjerto porque si utilizo únicamente injerto óseo autólogo, por el índice de reabsorción tan rápido, voy a perder el volumen. Entonces, depende qué cantidad de hueso quiero regenerar y qué zona utilizaré genoinjerto, combinación de genoinjerto con aloinjerto o un injerto óseo autólogo. Y existe esta técnica de sándwich donde inicialmente la primera cama adyacente al implante es de injerto óseo autólogo, la segunda puede ser aloinjerto si estoy combinando aloinjerto y luego genoinjerto o únicamente genoinjerto. Pero más importante que el injerto óseo va a ser el grosor del tejido conectivo que tengamos después. Bueno, no más importante, igual de importante. Gracias, doctora. Tiene muchas felicitaciones y muchos saludos Muchas desde gracias. Michoacán, El Salvador, Zacatecas, Tabasco, Tlaxcala. Muchos saludos a todos los que han sido compañeros míos, a todos los doctores, muchos que tengo el gran gusto de conocer y a quienes no tengo el gusto de conocer también ha sido un placer. Muchas gracias. Gracias por su atención. Y bueno, cualquier cosa, estoy a sus órdenes en la universidad, en el correo que pusimos en la primera diapositiva, con mucho gusto para cualquier duda. Gracias por todo. Gracias, doctora Carolina Higashida, por esta interesante información. Agradecemos a nuestros queridos amigos del ITI México, pero sobre todo a ustedes, queridos odontonautas, que se conectan de todo nuestro país y de países hermanos latinoamericanos. Fue un verdadero placer recibirlos el día de hoy en el ciberespacio. Les agradecemos mucho su tiempo, confianza y preferencia. Nos encantará encontrarlos en esta aula virtual para que disfruten de las interesantes conferencias que tendremos en vivo para ustedes. Se despide su amiga Diana Montoya. Que tengan una excelente tarde. Hasta pronto.